prácticas pendientes, pero desde el punto de vista de la parte de práctica, no de la teoría, porque estas diapositivas que me han mandado de la coordinación son de prácticamente todos los temas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá vamos a hablar iniciamos con toxoplasmosis. Y de toxoplasmosis en la práctica debemos saber que tiene 3 formas evolutivas, que son el taquizoíto, el bradizoíto y ooquiste, que es la forma infectante, ¿no? La ooquiste. El taquizoíto y bradizoíto que están en los tejidos de los pacientes que están afectados por toxoplasma. Acá están viendo el esquema de cómo es toxoplasma en forma de un arco, porque se llama toxo. Tiene forma de un conoide, que es un núcleo central, ¿no? Esa es la forma de un platanito del toxoplasma adulto, y que tiene esta forma, se llama taquizoíto. El taquizoíto es un trofozoíto que representa la forma asexual infectante del parásito. ¿Ya? Entonces, eso lo hemos revisado en teoría un poco, y acá está otra vez la parte práctica que nos corresponde en observar taquizoítos y bradizoítos, acá que están en reposo. Los bradizoítos, como dice su nombre, bradi es lento, están con una multiplicación lenta, y los taquizoítos son de multiplicación rápida. Y entre estos bradizoítos y taquizoítos está el ooquiste, que es la forma infectante del toxoplasma. Estos son los quistes, los que están en los tejidos humanos o tejidos del roedor. Están los bradizoítos. Estos quistes tienen bradizoítos que son forma de replicación lenta, por eso se llaman bradizoítos. Son idénticos a los taquizoítos, pero tienen una multiplicación lenta. Esos son los quistes que están en los tejidos de las personas que están afectadas. Bueno, acá hay formas evolutivas. No quiere decir en tanta teoría acá de que el huésped definitivo es el gato y otros felinos. Y en este gatito pueden encontrarse taquizoítos, bradizoítos o quistes. Sin embargo, en el hombre solo se encuentran taquizoítos y bradizoítos. Esa es la diferencia, ¿no? En el gato hay las 3 formas evolutivas, en el hombre 2 formas evolutivas, taquizoítos y bradizoítos. El ciclo biológico, hay un ciclo que está en el intestino, se llama enteroepitelial, está en el caso del gato, fuera del intestino, y los esporogonios que están en el medio ambiente. Son 3 formas de ciclo biológico del toxoplasma, ¿no? Enteroepitelial, extraintestinal y la esporogónica, que ocurre en el medio ambiente. El gato y los otros felinos son huéspedes completos, o sea, ahí tienen toda la forma de reproducción. En cambio, en el hombre son huéspedes incompletos. Y acá está el ciclo vital, miren cómo del ciclo biológico del toxoplasma, que puede contagiarse en el humano por trasplante también, por ingesta de animales que tienen ooquistes, o que tienen, disculpen, los quistes en sus tejidos musculares, por ejemplo. Contaminación de alimentos mediante los ooquistes del gato, que contaminan alimentos y pueden llegar a alimentar al hombre. Y la transmisión feto-placentaria, transplacentaria, que es de la madre al bebé. Y por fuera de esto, el gatito que está comiéndose sus roedores, o avecías que tienen quistes. Por eso va constantemente haciendo un ciclo evolutivo entre el gatito, el roedor, el ratoncito, y en su eliminación de sus heces, estos ooquistes pueden llegar a ser consumidos por este ratoncito, y en este ratoncito, en el músculo de este ratoncito, se ubican los quistes y los quistes con bradizoítos, y nuevamente son consumidos por otro animalito, otro gatito. Y algunas veces también lo come el chanchito o el ovino, y uno come carne con estos, no cocinadas, bien cocinadas, con estos quistes, y puede transmitirse al humano. Es el ciclo biológico bastante complejo de toxoplasma. Entonces, ya esto es para estudiarlo, ya la fase enteroepitelial, que se considera una fase sexual.
El gato se infecta comiendo quistes que tienen los bradizoitos, consumiendo taquizoitos que están en los tejidos, y los quistes maduros que contienen esporozoitos que contaminan el agua y los alimentos. Ahí la forma de reproducción sexual es el macrogametocito y el microgametocito. El macro es la hembra y el microgametocito es el macho. Forman el huevo cigoto y posteriormente el ooquiste inmaduro. El ciclo asexual esquizogónico intestinal, los trofoides se multiplican por endodiogenia, que significa que una célula, un esporozoito se reproduce en dos, es por mitosis y se divide el núcleo y el citoplasma para dar dos células, se llama endodiogenia. La fase esporogónica, que ocurre en el medio ambiente y que se completa en 1 o 5 días, bajo condiciones de temperatura, humedad y oxigenación correspondientes, ¿no? La cual el ooquiste esporula con 2 esporoquistes y estos con 4 haploides y constituyen el ooquiste infeccioso. Entonces, cuando hablamos de la fase esporogónica, estamos hablando del ooquiste en el ambiente contaminante o infectante por consumo de contaminación de alimentos. Bueno, acá también recordamos la fase extraintestinal, que es asexual, ocurre tanto en el huésped intermediario como por ejemplo en el hombre, que tiene una fase aguda y una fase crónica o latente. Ya en la fase aguda es cuando el hombre consume ooquistes, ¿no? Tejidos contaminados, por ejemplo, chorizos, alimentos con cerdos, que tienen en sus músculos tienen el ooquistes, y posteriormente llegan hacia el ser humano provocando la enfermedad, la fase aguda. Y la fase crónica es cuando esto solamente se da en pacientes inmunocompetentes, en la cual se hace crónico y el quiste puede sobrevivir en tejidos como el cerebro, miocardio, músculo esquelético. Y en general hay una forma de transmisión congénita que hemos visto que es importante porque es la que más llama la atención, una mamá que transmite transversalmente el toxoplasma y que causa coriorretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalias, que se llama la triada de Sabin, y retraso mental, retraso mental. Entonces es la forma congénita, cuadro clínico congénico de toxoplasma. Esta es la más interesante porque produce abortos, óbitos fetales y recién nacido con complicaciones cerebrales. Los inmunodeprimidos, los que tienen VIH, por ejemplo, pueden llegar a tener toxoplasma y estos producen ya enfermedades más considerables como la encefalitis, la neumonitis, la coriorretinitis, la miocarditis. Y las formas adquiridas, pues el ser humano ya adulto, inmunocompetente, puede tener una fase ganglionar, cardíaca, ocular, pulmonar, pero es la forma adquirida en un inmunocompetente. Acá nos interesa el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de laboratorio se hace por estudio del toxoplasma. Cuando uno demuestra el toxoplasma se llama el estudio directo, e indirecto cuando uno valora las reacciones serológicas. En el diagnóstico parasitológico directo se puede hacer por microscopía o por aislamiento del parásito. La anatomía patológica permite observar los taquizoitos o quistes en las muestras de biopsia. Y el PCR, reacción de cadena en polimerasa, ayuda a diferenciar una infección activa en pacientes, sobre todo en la cual uno sospecha una infección intraútero congénita o en pacientes que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta prueba es histórica, pero es interesante, la prueba de Sabin-Feldman, que consiste en medir anticuerpos contra la inmunoglobulina G. Y hay otra prueba serológica que es la reacción de hemoglobinación indirecta. Estas dos son pruebas históricas, por lo menos convencionales, antiguas, tradicionales, que permiten hacer un diagnóstico. El Sabin-Feldman es en la cual los taquizoitos vivos se juntan o se reúnen con anticuerpos contra toxoplasma, antitoxoplasma del suero del paciente, y cuando uno le agrega azul de metileno, entonces hay poca
poca disminución del número de taquizoitos coloreados. Entonces, eso indica la reacción positiva. Si todos salieran coloreados, azul con azul de metileno, todos esos taquizoitos, entonces nosotros tendríamos una reacción negativa, pero como la mayor parte no son coloreados, entonces tenemos la reacción positiva. Esto es lo que la prueba de Sabin-Filman, que valora inmunoglobulina G, que se comporta como un anticuerpo contra el toxoplasma. Entonces, esa prueba es histórica, le preguntan siempre cuál es la prueba serológica usada para el diagnóstico de toxoplasma, y ustedes van a decir Sabin-Filman. Prueba de Sabin-Filman. Ya métodos más importantes, o por lo menos más, el fluorescente. Miren esta. Diagnóstico de los virus dengue, zika y chikungunya. Este es un esquema, sí están observando, ¿no? Para detectar, ¿sí están observando? Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, este es el mosquito de la Aedes aegypti, responsable de transmisión del dengue y otros arbovirosis. Entonces, acá estamos tratando de hacer entender de que la Aedes puede no estar infectado, no causar enfermedad, pero cuando está infectado, transmitir la enfermedad. La hembra, ¿no? Es la que pica. Bueno, es teoría. Acá vemos el famoso mosquito, ¿no? Que tiene unas características especiales, como unas patitas que están intercaladas de marrón con blanco, ¿no? Es el Aedes aegypti. Y también tenemos que recordar que hay un periodo de viremia y hay una producción de anticuerpos IgG y IgM posteriormente al diagnóstico directo, que es la parte donde nosotros tenemos que valorarlo por laboratorio. Esta es la fase del dengue. Recordar que es un flavivirus, el virus del dengue, un virus ARN, la característica del virus que nosotros mostramos en la teoría. Que hay una fase preanalítica para estudiarlo y hay una fase analítica en la cual pedimos análisis lógicamente, y cuando es posanalítica, cuando estudiamos resultados, interpretamos el informe de este paciente. Este cuadro es interesante. Cuando la enfermedad tiene menos de 5 días, nosotros podemos usar de la detección del ELISA, del antígeno no estructural S1, o podemos hacer con reacción de cadena de polimerasa de tiempo real. Podemos diagnosticar en suero de pacientes de menores de 5 días. Y cuando es mayor de 6 días, ya no podemos usar porque no va a salir positivo. Pero ahí tenemos la posibilidad de solicitar el diagnóstico por IgM, y el método de ELISA es el más confiable. Entonces, en el dengue siempre acuérdense de menos de 5 días y más de 5 días, ¿no? O sea, 6 días. Los primeros 5 días es para detección del antígeno NS1 y la reacción de cadena de polimerasa. También puede ser por el aislamiento del virus. Y cuando pasan los ya 6 o más días, hay que hacer detección con IgM. Bueno, esto es también teoría. El diagnóstico, cómo se hace, la ficha epidemiológica, la muestra, la sangre, y de la sangre el suero, que se utiliza para hacer el diagnóstico. No es la sangre completa, sino el suero. El tipo de muestra, bueno, en caso de fallecidos, uno puede hacer un estudio del hígado, por ejemplo, como una biopsia del hígado. Pero nosotros en seres vivos que están infectados, nosotros hacemos la venopuntura o la extirpación de sangre de la vena mediana cubital. Se obtiene la muestra
¿no? Se prepara, se embala la muestra, se rotula, se transporta la muestra, tiene su característica esto, y hay errores en el diagnóstico de los 3 virus que mencionamos, dengue, chikungunya y Zika, por malas condiciones de transporte cuando la temperatura no es la adecuada. Y acá vemos un resumen del diagnóstico. Entonces, al comienzo hay que hacer detección del antígeno o del aislamiento viral o la detección del genoma, que es el pilar del diagnóstico de método directo, aislamiento viral, detección del NC1 o detección del genoma, o sea, del PCR, y posteriormente valorar la IgG o IgM para hacer diagnóstico. Y también tener en cuenta mucho la clínica de del paciente que tiene fiebre, mialgias, petequias, etcétera, y la situación epidemiológica del lugar donde proviene el paciente. Saben que las zonas en rojo, zonas de la selva, son prevalentes en dengue, ¿no? Pero no solamente las zonas, también Piura y también acá en La Libertad hay brotes de dengue siempre. Entonces, cualquier paciente febril, ¿no? Febril que tiene sintomatología de dengue, mialgias, dolores articulares, petequias, sangrados anormales y que estamos en una zona endémica, nosotros tenemos que proceder a hacer el diagnóstico. Bueno, entonces es interesante conocer cuándo comienza la infección, porque eso no va a marcar 5 días o más de 5 días. Siempre hay que preguntar cuándo comenzaron, sobre todo la sintomatología, la fiebre. La fiebre es la que manda cuando comienza la sintomatología. También debemos saber cuándo tomamos la muestra y qué tipo de muestra estamos tomando para hacer el estudio. Y acá vemos otra vez este cuadro muy característico para poder observar cómo diagnosticar el virus dengue mediante el estudio en los primeros 5 días del ARN viral, que es la prueba de reacción de cadena de polimerasa. Y posteriormente, a los 5 días, 6 días, solamente la determinación de IgM o IgG. Estos son en los tiempos, en días de enfermedad, qué pedir, qué solicitar. Eso no deben olvidarse, ¿eh? Si ustedes quieren estudiar un paciente que está en el día 2 o 3, reacción de cadena de polimerasa o detección de la proteína no estructural S1. Si ustedes quieren estudiar a partir del día 6, 7, paciente con 6, 7 días, 8 días de fiebre, tienen que pedir anticuerpos. Entonces, esto también les preguntan a veces en los exámenes, ¿cuáles son los métodos directos? Directos son los que detectan al virus. Si yo detecto el antígeno NS1, es una prueba directa mediante ELISA. O si busco en el genoma viral, mediante PCR en tiempo real, entonces yo estoy detectando el ácido nucleico del virus. Y si yo lo aíslo en medio de cultivo, entonces esos son métodos directos, que quiere decir que directamente dan con el virus. En cambio, los métodos indirectos son los anticuerpos, es la respuesta inmunológica del humano frente a la agresión de este virus. Métodos indirectos. Siempre he visto que les preguntan, a ver, son métodos directos para el dengue, NSI, PCR, y por ahí les mandan IgG, entonces ustedes saben que es un método indirecto. La respuesta inmunológica es un método indirecto. Y recordar siempre que mientras los métodos directos son menos accesibles en costos, o sea, aislamiento del virus, detección del ARN o detección del NC1, que son los métodos directos, son menos accesibles, pero son de más confianza, o sea, más certeros en el diagnóstico. Y viceversa, la serología es más accesible, más cómoda para hacerlo, más fácil de hacerlo, pero tiene menos sensibilidad, menos confianza. Eso deben acordarse siempre. En el Perú tenemos la detección del NC1, la reacción a cadena de polimerasa y el aislamiento del virus. Para los sueros para los anticuerpos tenemos la detección de IgM, IgG, IgG de captura y IgG de indirecta, ¿no? Y también la neutralización por reducción en placa del virus. Estas son pruebas disponibles, pero no crean que lo están en todos los hospitales. Nosotros en los hospitales
tenemos el estudio de inmunocromatografía que tiene baja sensibilidad, sería mejor hacer con medio de ELISA, detección. Y el NC1 lo tenemos como método de diagnóstico, pero como inmunocromatografía. Entonces, en el Perú tenemos para el diagnóstico lo que ya dijimos, NC1, reacción en cadena polimerasa, aislamiento viral, secuenciación genética, y métodos indirectos como son la de ELISA, la detección de IgM por ELISA, IgG de captura por ELISA, IgG indirecta por ELISA. El virus, la proteína no estructural, que se puede diferenciar, que es un antígeno de estudio, y para ello necesitamos la prueba de ELISA porque tiene una gran sensibilidad. Miren. Esta prueba es una de las que más usamos en los hospitales. 93% de sensibilidad, o sea que se le escapan 7, nada más de 100 se le escapan 7. En cambio, decir que no tiene antígeno NS1 es 100% seguro. Esto es importante porque esto es lo que hacemos en los hospitales, pero no hacemos ELISA, porque ELISA es una técnica más y no hacemos solamente inmunocromatografía, ¿no? Entonces, la especificidad de la NS1. Y ahora vamos a ver lo que más utilizamos son las pruebas rápidas inmunocromatográficas. Se fundamentan en la migración de anticuerpos o antígenos por una membrana nitrocelulosa, como vimos en la mañana. En la mañana, en la práctica, observamos la posibilidad de IgM por la migración de los anticuerpos en el papel de nitrocelulosa, y hay una zona de captura, ¿no?, que permite la coloración. Es esta, ¿no? Ustedes ven una un control positivo y una prueba con dos bandas de precipitación, que significa positividad. Pruebas rápidas, inmunocromatográficas. Una gota, ustedes lo han hecho en la mañana. Una gota de sangre por capilaridad en el papel de nitrocelulosa se encuentra con el antígeno, el anticuerpo con el antígeno, y les dice IgG, IgM positivo. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? No hay suficiente evidencia. La OMS dice que no hay mucha suficiencia, pero es lo que tenemos. Dice que la sensibilidad es baja de esta inmunocromatografía. Pero toda prueba de inmunocromatografía positiva debe ser confirmada con prueba de ELISA. Esa sería una recomendación de la OMS. Y en cuanto a las pruebas moleculares, tenemos la prueba de reacción en cadena de polimerasa convencional y la en tiempo real. La de tiempo real son las que se utilizan para hacer el diagnóstico, ¿no? Se utilizan las ondas Tacman como método de amplificación de los virus. Entonces, el diagnóstico molecular de dengue se basa en la PCR, o sea, en la reacción de cadena de polimerasa de transcriptasa reversa en tiempo real. Esa es la prueba que se utiliza, y este es el termociclador que está en el Instituto Nacional de Salud en Lima y en algunos departamentos. Tenemos que recordar la forma del virus, ¿no? Que hay un virus dengue 1, 2, 3 y 4, y estos serotipos pueden ser catalogados por esta prueba en tiempo real, PCR. ¿No? La prueba de reacción de polimerasa en cadena, en la cual permite amplificar previa desnaturalización de las proteínas, apareamiento posterior y elongación de las proteínas mediante sistemas de calentamiento en el termociclador, permite amplificar los ácidos nucleicos, ¿no? El termociclador entonces funciona como una fotocopiadora, ¿no? Haciendo que estos ARN se amplifiquen y se aumenten en volumen, en cantidad, en moléculas, y puedan ser detectados en la práctica, en el laboratorio, ¿no? Y la otra prueba de diagnóstico de dengue es el aislamiento viral. Entonces ustedes van a ver que el cultivo celular original no tiene crecimiento del virus. En cambio acá tiene un efecto citopático la producción, el cultivo del virus proveniente de las glándulas, que tiene como método celular las glándulas salivales de la Aedes, ¿no? En este caso. Entonces, este de acá es la muestra del aislamiento viral, solamente en laboratorio de referencia, método directo. Pero también tenemos un método directo que es la inmunofluorescencia indirecta. Y esto permite ver, así como en toxoplasma, le dije la inmunofluorescencia,
permite observar, mediante la inmunogenesia indirecta, tipificar a los serotipos de dengue, o sea, dengue 1, dengue 2, dengue 3. Así, igual que el PCR en tiempo real, la inmunofluorescencia también permite determinar los serotipos de dengue. Entonces, es otra prueba que tiene el Instituto Nacional de Salud del país. Prueba sofisticada, no lo tenemos en cualquier hospital, pero ustedes pueden diagnosticar mediante la fluorescencia y el microscopio de fluorescencia, observar estas estructuras que nos hacen reconocer la presencia, aislar el virus dengue. Bueno, la prueba de ELISA, que ustedes lo han estudiado varias veces, la prueba de ELISA para IgM, y cuando hacemos la vigilancia de los arbovirosis, hablamos de los 3 virus, del dengue, del chikungunya y del Zika. Todos ellos se diagnostican por PCR, por reacción de cadena de polimerasa, y sus resultados pueden ser positivos y negativos. Pero la tipificación se hace solamente para dengue porque tiene 4 serotipos de humanos, 1, 2, 3, 4. Y siempre la muestra tiene que ser tomada entre el día 1 o día 5 de inicio de la fiebre. Este es un algoritmo de cómo se hace el diagnóstico, cómo se considera un caso confirmado de dengue, cómo responde la cinética del dengue. Bueno, este es el laboratorio de referencia en el país, donde hay laboratorio de referencia con biología molecular. Tenemos en Trujillo uno, que funciona por la Rinconada, ¿no? Y hay departamentos que no tienen laboratorio de biología molecular, pero en gran parte del país ya lo tienen. Estamos en una etapa que nos dejó la pandemia del COVID, en la cual ya se ha amplificado esta detección por reacción de cadena de polimerasa. Realmente resiste un reto de diagnosticar dengue, chikungunya, Zika, fiebre amarilla, porque se parecen. Con algunas clínicas diferenciales, como la fiebre amarilla, que da hemorragias e ictericia, que se diferencia de las otras, pero dengue, chikungunya y Zika son parecidos: fiebre, mialgias, artralgias, ¿no? Entonces hay que saber identificar serológicamente y molecularmente la presencia del virus. Bueno, esas son ya las pruebas rápidas que hemos utilizado, es teoría. Entonces siempre se diagnostica por PCR, ¿no? Zika, chikungunya y dengue por reacción de cadena de polimerasa, la prueba, el gold estándar del diagnóstico. Entonces buscamos y si nosotros tenemos el estudio serológico, nosotros tenemos que tener el método de ELISA para detectar la IgM, ¿no? Positivo para dengue, para Zika, o para que nos dice que habría, porque estos comparten, por si acaso, algunas características, y por eso decimos que tenemos una infección por arbovirus. Bueno, son cómo se hace el método, diagnóstico laboratorio. Bueno, esto ya eso es lo que corresponde a diagnóstico del virus dengue, y de refilón lo mismo es para el virus Zika y chikungunya. A ver, entonces, otra cosa que quiero compartir para terminar ya esta reunión. A ver, vamos a ver, que lo tengo acá a la mano. A ver, vamos a ver, disculpen. Para terminar, solamente quería mencionarles, no sé si en la teoría, en la práctica, la miasis es una larva que provoca una infección cutánea generalmente, ¿no? La miasis, yo lo vi solamente una vez en mi vida, cuando fuimos al hospital y un vagabundo fue llevado con heridas múltiples en sus piernas, en la cual salían gusanos, prácticamente gusanos, así por decirlo así, ¿no? Entonces la miasis es una enfermedad parasitaria que es provocada por las larvas de las moscas, sobre todo moscas que habitan diferentes lugares y que lógicamente a cualquier humano no lo afectan, pero a esos vagabundos
que están enfermos, crónicamente enfermos, que viven en las calles y que tienen heridas en sus piernas, una mosca se posa y causa la ya conocida llamada miasis. Entonces la miasis más común es la cutánea, tiene formas forunculoides. Bueno, este es un investigador que enorgullece siempre a la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Hernán Miranda Cueto, que en paz descanse, que fue director del Instituto de Medicina Tropical de la facultad, estudió sobre estos agentes de miasis, en la cual encontró que para la zona de Trujillo el Cocleoma omnivorax era el principal representante, y en la selva Dermatobia hominis, y en las zonas donde hay ganado ovino, el Oestrus ovis. El tratamiento es extraer las larvas quirúrgicamente. Esta es la mosca, esa mosca bastante grande, robusta, color azul verdoso metálico, ¿no? Que es de Cocleoma omnivorax y que vive en la carne viva de animales. Pone sus huevos, después salen sus larvas, y eso es lo que hace la enfermedad de miasis. Bueno, el ciclo biológico no es mucho importante conocer, pero producen huevos, larvas y adultos, ¿no? Y este es la Cocleoma omnivorax, en la cual vemos las larvas que salen de los tejidos afectados, y esta es una amplificación de esta larva. Acá cómo se estirpan, mire la piel, el cuero cabelludo, cómo les sacan las larvas. Y el otro es el Dermatobia hominis. Este es de la selva. Es también accidentalmente el humano, el ganado ovino y ovino son afectados, pero provoca lesiones tipo forúnculos en el ser humano, ¿no? También esta mosca llamada Dermatobia hominis, que tiene su larva, que es la que está al lado derecho, que es la responsable de la miasis, ¿no? Esta es la mosca de Dermatobia adulta, Dermatobia hominis, una mosca bastante aterradora que se encuentra en la selva, en las zonas selváticas. Tiene un ciclo biológico igual que los demás moscas, que son huevos, larvas y adultos. Y como en la piel, esta es la piel de un ser, cómo sobrevive una larva, es la Dermatobia hominis. Se ve en la parte de acá, respira por esta abertura de la piel donde uno tiene que extraerlo quirúrgicamente. Son varias las que en el tejido subcutáneo, como una larva está viviendo en la piel de un animal infectado o un hombre infectado. Esta es la forma ya al extraerlo. Ustedes la lesión, parece un acné, un barrito en la piel, un acceso. Usted dirá, acá hay estreptococo, estafilococo, sí, seguramente los hay, pero en la puntita hay una salida de la larva para que respire. Entonces esta es la larva de Dermatobia hominis. El diagnóstico es cuando uno tiene un forúnculo o nódulos en la cual hay una abertura, y esto conduce a la sospecha de miasis, ¿no? Ya. Y hay otra mosca, que es la mosca del ganado, que se llama Oestrus ovis, que vive en las narices, en la mosca de la nariz, le llaman en los animales ovinos, por ejemplo. Y que tiene también ovino, en sus fosas nasales se posa la mosca, deposita sus huevos, y estos huevos crecen a larvas o evolucionan a larvas, y esas larvas causan destrucción del tejido nasal. Esto podría ocurrir también en el humano. Acá ya ingresado no solamente a la nariz, sino también en los senos paranasales, esta larva de la mosca del Oestrus ovis, que es de ovinos, ¿no? Por eso ovis. Entonces se encuentra en los fosas nasales, también puede estar en los senos frontales, en los cornetes, en los senos parietales, en todo lugar de los senos paranasales, y hasta en el cerebro se puede encontrar las lesiones por Oestrus ovis. Miren acá un cerebro de un animal infectado, en el cual se ven las larvas, ¿no? Acá son las muelitas, y este es el cerebro de un animal infectado por Oestrus ovis. Esta es la mosca de Oestrus ovis, color gris oscuro, cabeza amarillenta, café amarillenta. Esta es la morfología de frente y frontal del Oestrus ovis. Características
y estas son las larvas, que tienen varios tipos, larva 1, larva 2, larva 3, ¿no? Son diferentes estados larvarios de Oestrus ovis, y lo interesante es saber que esto es una larva, es una mosca que se posó en la fosa nasal de un ovino, herido seguramente, o con una herida de solución de continuidad. Estos huevos van a proliferar a larvas y completa su ciclo de vida. Después de larvas pasan otra vez a adultas, ¿no? Estas son las características del Oestrus ovis, ¿no? Entonces yo no quería dejar de estos. El diagnóstico es más que todo clínico, y lo que acá hay que mencionar es de que en no le llame la atención, como ustedes están haciendo internado o están haciendo su serum, llega un paciente que está expulsando larvas, cantidad de larvas o de dermatobia o de cocleomia o de oestrus, ¿no? Yo recuerdo un solo caso, como le digo, estaba en la emergencia siendo internado y llegó un vagabundo traído por la policía que lo encontraron en la calle porque le llamó la atención que de sus piernas brotaban gusanos. Al llegar al hospital, uno de los médicos ahí de guardia nos dijo que eso se podía tratar con albahaca, y trajeron albahaca, y el albahaca funciona como repelente, y los comenzaron a salir, no me creerán, a bajar de la camilla de las piernas del vagabundo. Cientos de larvas migraban, caminaban. No los mata la albahaca, pero los repele, salen, se escapan del olor, parece, ¿no? Y se extrae lo que queda quirúrgicamente. Entonces, eso es miasis. Y también una forma de tratamiento es la ivermectina. Mira, que esto que fue utilizado para el COVID es útil para poder terminar con las infestaciones extensas. Ivermectina. Bueno, jóvenes, eso es lo que quería traerles como práctica. No tenemos estos en el laboratorio, pero tenemos los miasis lo tenemos, los cocleomas eso lo tenemos, pero lo que no tenemos es el diagnóstico de las arbovirosis del toxoplasma que les he mencionado el día de hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes?